Miércoles de ceniza. Un saludo muy especial, queridos amigos, queridas amigas cristovidentes. Es una gran alegría poder compartir en el Señor el inicio de este tiempo maravilloso que la liturgia nos regala, el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma efectivamente hace referencia, como su nombre lo dice, a 40 días. 40 días que nos van a permitir prepararnos para la celebración maravillosa, sublime, solemne de los misterios de nuestra salvación, del misterio culmen central de aquello que vivimos y celebramos cotidianamente en la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo. Estos 40 días también nos van a recordar algunos acontecimientos supremamente importantes de la historia de salvación. Pensemos, por ejemplo, en los 40 días y 40 noches en los que pasó Noé en el arca mientras el diluvio. Pensemos también en los 40 años que el pueblo de Israel, después de su liberación de Egipto, camina por el desierto hacia la tierra prometida. Recordemos también los 40 días y las 40 noches que Jesús estuvo en el desierto, que fue tentado por el demonio. 40 es un número que va a significar dentro de la Sagrada Escritura preparación. Preparación tanto corporal como preparación espiritual de nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar durante este tiempo de Cuaresma. Vamos a prepararnos, vamos a disponernos física, psicológica, espiritualmente para celebrar la Semana Santa, para celebrar ese misterio que nos congrega a todos nosotros, los que nos confesamos cristianos, los que nos confesamos católicos, los que celebramos que Jesús no se quedó colgado en un madero, sino que ha resucitado. Y esa es la gran alegría que nosotros debemos vivir durante este tiempo de preparación que es la Cuaresma. Efectivamente, la Iglesia nos va a invitar durante estos 40 días a vivir 3 elementos supremamente importantes que el Señor nos presenta en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Estos elementos son el ayuno, la limosna y la oración. Y estos 3 elementos van a ser un itinerario para que nosotros podamos disponernos realmente para vivir con fe, con devoción, con piedad, el misterio de la Semana Santa. La Cuaresma empieza entonces el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza vamos a tener un rito supremamente hermoso en el cual en la frente de cada uno se impone una cruz de ceniza. Esta cruz de ceniza nos recuerda una actitud que tenían en el Antiguo Testamento los profetas, los reyes y las personas que deseaban hacer penitencia, que deseaban mortificar su cuerpo para agradar más a Dios, para purificar su alma por medio de la abstinencia a las cosas carnales, a las cosas del mundo. Y entonces, cuando alguien en el Antiguo Testamento entraba en esta dinámica de la penitencia, se ponía ceniza sobre su cabeza. Y esto le mostraba a todos los demás del pueblo, a todos los de la comunidad, que esta persona estaba en su plan de penitencia. Eso con el tiempo fue evolucionando, se fue transformando. Y hoy en día la ceniza sigue significando la penitencia, pero ya se aplica de una forma diferente. Entonces el sacerdote durante la misa del miércoles de ceniza bendice esa ceniza que es tomada de lo que sobra de los ramos del domingo de Ramos del año anterior y después de bendecirla la aplica sobre las frentes de las personas diciendo alguna de estas 2 fórmulas. La más común es conviértete y cree en el Evangelio. Una frase que nos invita a una actitud profunda de nuestro corazón, a una transformación, a una renovación, que nos invita a que dispongamos nuestro corazón para que durante el tiempo de la Cuaresma este tenga un cambio tan profundo que vuelva al Evangelio. Es decir, que asuma la buena noticia de la salvación del Señor narrada en los Evangelios para que nuestra vida empiece a ser testimonio de una realidad más profunda que es la realidad del misterio salvífico del Señor. La segunda fórmula que se puede utilizar para imponer la ceniza es: en polvo eres y en polvo te convertirás.
Esta fórmula, que es menos usada porque es un poco más larga, nos va a recordar dos realidades supremamente profundas de nuestro ser. En primer lugar, la realidad de la creación. Recordemos aquel texto del libro del Génesis, en el cual el Señor toma barro, toma polvo del suelo y con eso crea forma al ser humano. Pero recordemos también la realidad totalmente opuesta. Cuando morimos, somos enterrados en la tierra y volvemos a ella de la cual hemos nacido. Es un misterio supremamente profundo, porque la única certeza que tú y yo tenemos como seres humanos es que en algún momento nos vamos a morir. Pero también tenemos una esperanza de que en el peregrinaje que hemos tenido, en ese camino que hemos tenido como iglesia peregrina en la tierra, en ese camino nosotros nos hemos preparado para un encuentro definitivo con Dios. Y entonces ese volver a la tierra va a ser volver a ese seno creador, a esa inteligencia creadora, a esa palabra renovadora que es Dios y que vuelve a tomarnos en su ser. Estas son las dos fórmulas que podemos encontrar durante el miércoles de ceniza. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, porque es que la celebración del miércoles de ceniza no puede transformarse en un rito mundano. No podemos ir a imponer una ceniza como si fuera un acto de magia, un acto esotérico, como si fuéramos a tener mala suerte porque no nos las hemos impuesto. No podemos tampoco caer en esa tentación de que es que a mí me quedó muy fea, este padrecito como que tiene mal pulso y me la hizo torcida, entonces me la voy a borrar para que otro me la ponga. No, mis queridos hermanos. La imposición de la ceniza tenemos que profundizarla, tenemos que permitir que trascienda, encontrar el sentido verdadero de aquello que estamos realizando con esto que la iglesia llama un sacramental. Ponernos la ceniza en la frente implica un compromiso radical, un compromiso total de nosotros. Ponernos la ceniza en la frente quiere decir que tenemos el deseo vivo en nuestros corazones de vivir la Cuaresma, que tenemos el deseo vivo de nuestros corazones de caminar durante estos 40 días que nos propone la Iglesia en una conversión constante. El Papa Francisco, en el mensaje de la Cuaresma de este año, nos invita principalmente a dos cosas. La primera, a renovarnos en la creación, y la segunda, a combatir la fuerza del pecado. Y esas son dos actitudes que nosotros debemos tener muy claras durante nuestra Cuaresma. Hermanos, ponernos la ceniza es un compromiso. No es un acto de magia, no es un acto esotérico. Es un compromiso cristiano de renovación, de transformación, de sacar de nosotros todo aquello que no es positivo, de sacar de nosotros todo aquello que nos ha manchado por el pecado, todo aquello que no nos hace bien, transformar nuestros corazones, transformar nuestra vida para que podamos recibir los misterios pascuales de la Semana Santa con un corazón dispuesto, con un corazón puro, con un corazón atento, con un corazón que está expectante a la llamada del Señor, que dice: ven, te estoy llamando por tu nombre, ven y podré hacer contigo nuevas todas las cosas. La Cuaresma es pues la oportunidad de cambio, para que empecemos a cambiar esas actitudes no tan positivas que tenemos, las actitudes con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, las actitudes con las personas con las que nos encontramos cotidianamente. La Cuaresma es el tiempo de la conversión, es el tiempo de la renovación. Y el miércoles de ceniza es solamente el inicio, es solamente ese signo externo que mostramos ante el mundo que queremos cambiar, que reconocemos nuestra debilidad humana, que reconocemos que somos polvo, que reconocemos que ante Dios somos pequeños, pero que estamos deseosos de caminar hacia la santidad, que estamos deseosos de tener un camino, de hacer un camino, de vivir un camino que nos lleva a un encuentro tan personal e íntimo con el Señor, que en ese encuentro nuestra vida tiene un rumbo diferente. Nuestra vida tiene un giro de 180 grados que nos hace mirar la vida con otros ojos, que nos hace vivir de otra manera, que nos permite encontrarnos con el otro. Y las herramientas, como ya se los he dicho, que la Iglesia nos va a proponer para poder vivir ese camino de conversión, para poder vivir esa ruptura con el mal, con el pecado, con aquello que no nos hace bien, van a ser el ayuno, la limosna y la oración. De esta forma, pues, mis queridos hermanos, el inicio de la Cuaresma implica un reto, un desafío para ti y un desafío para mí. Es un reto supremamente grande. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a asumirlo? ¿Quieres realmente asumir el desafío que te propone el Señor para
transformar y renovar tu vida durante esta Cuaresma 2019? ¿Estás dispuesto, querido hermano? ¿Estás dispuesta, querida hermana, a poner tu corazón en los brazos del Señor y permitir que Él, como la arcilla, lo empiece a moldear a su antojo? Inclusive muchas veces, a pesar de los obstáculos y de los problemas que se presenta en la vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta realmente a vivir la Cuaresma con ese sentido de la penitencia, de la abstinencia, de la solidaridad con el otro? La Iglesia nos pide que por lo menos, el miércoles de ceniza y el viernes santo hagamos ayuno y abstinencia. Pero se recomienda que por lo menos durante los viernes de la Cuaresma nos acerquemos a estas prácticas, que no son prácticas anticuadas, no son prácticas que quedaron en el olvido en el pasado. Son prácticas penitenciales que nos permiten a nosotros entrar en una sintonía, conectarnos con una lógica diferente que es la lógica de Dios. Así pues, la invitación primera durante esta reflexión es que nos arriesguemos. Arriesguémonos a vivir el camino de la Cuaresma. Arriesguémonos a cambiar nuestras vidas. Arriesguémonos a romper ese corazón de piedra que a veces tenemos y convertirlo por un corazón de carne. Arriesguémonos a acercarnos al Señor con un corazón contrito y humilde para que Él transforme nuestras vidas, para que Él vuelva a crear en nosotros, para que Él vuelva a poner su gracia en nuestras vidas, para que Él vuelva a llenarnos con su amor, con su misericordia. Una misericordia que es entrañable, una misericordia que renueva, una misericordia que convierte. Conviértete y cree en el Evangelio. Convirtámonos, hermanos, durante este tiempo de Cuaresma. Asumamos el reto de vivir el Evangelio, de vivir las enseñanzas de Jesús, que nos dice: ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, ora por quienes te aborrecen, haz el bien, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan. Convirtámonos para vivir el anuncio, seamos discípulos misioneros, caminemos junto con la Iglesia asumiendo este desafío, caminemos junto con nuestros hermanos, con quienes compartimos el día a día, invitémoslos a que se unan a nosotros para vivir la Cuaresma, que se unan a nosotros para que juntos empecemos a convertir y a transformar el mundo, para que cada uno empiece a poner su granito de arena, su ladrillo en la construcción de un mundo mejor. Pero para construir ese mundo mejor, primero tenemos que cambiar tú y yo, porque como decía San Francisco de Asís antes de morir: hermanos, empecemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Es un reto bastante grande, porque convertirnos no es fácil. El hecho de decir que ya somos cristianos no quiere decir que estemos convertidos. La conversión es un proceso de todos los días, y yo todos los días tengo algo de que convertirme, tengo que cambiar alguna actitud de mi vida. Entonces debo estar dispuesto para que durante el tiempo de la Cuaresma esa conversión pueda hacerse realidad, para que durante el tiempo de la Cuaresma mi corazón se abra, para que Dios lo pueda llenar. Mi corazón se abra para también dar amor a los hermanos. La Cuaresma es un tiempo bellísimo, que muchas veces lo pasamos por desapercibido y no entendemos los signos que en ella se manejan. Pero también es un tiempo en el que se puede propiciar el encuentro personal con Dios. Querido hermano, querida hermana, tenemos que empezar a caminar. Y ya a continuación vamos a ver esos pasos, vamos a ver ese itinerario, vamos a ver cómo la propuesta de la Iglesia, de la oración, el ayuno y la limosna, son una propuesta real para vivir la Cuaresma. Son una propuesta que nos van a permitir encontrarnos con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Continuamos después de este pequeño corte y sigamos reflexionando para que la Cuaresma sea el tiempo propicio de cambio. Queridos amigos cristovidentes, el camino de la Cuaresma entonces va a presentar para nosotros un reto. Y la Iglesia, para poder vivir este reto, nos invita a tres cosas: el ayuno, la limosna y la oración. Y estas tres cosas son la oportunidad que tenemos para tres encuentros. La oración nos va a posibilitar el encuentro con Dios. El ayuno nos va a posibilitar el encuentro con nosotros mismos. Y la limosna nos va a posibilitar el encuentro con el otro. Efectivamente, para poder convertirnos, para poder transformarnos, para renovar nuestras vidas, necesitamos encontrarnos. Nosotros somos una comunidad de fe. No andamos por ahí solitos. Sí, tenemos momentos de soledad, tenemos momentos de encuentro personal con Cristo, pero nuestra experiencia de fe es una experiencia comunitaria.
Y por tanto el encuentro va a significar un momento especial de mi vida de fe para poder hacer parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Empecemos con el primero. Vamos a ir de lo más alto hacia lo más bajo. El encuentro con Dios. El encuentro con Dios en la oración. El texto de Mateo, en el capítulo 6, nos va a decir: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que dan gritos y oran en voz alta para que los otros lo vean. Ustedes, por el contrario, entren en lo secreto de su habitación y allí oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto les recompensará. Y posterior nos va a presentar el texto del Padre Nuestro. Pero quedémonos con la primera parte. Ustedes, cuando vayan a orar, entren en lo escondido, en lo oculto de su habitación. La habitación a la que se refiere el evangelista ahí es: entren a su corazón. El corazón es esa habitación en la que nos encontramos con Dios. Es entrando en lo profundo de nuestro corazón, donde están los sentimientos, las emociones, esas alegrías, tristezas, los miedos, confusiones, esperanzas. Es ahí donde tenemos el encuentro con Dios. Cuando oréis, entrad en el corazón y encuéntrate allí con Dios. La oración, mis queridos hermanos, debe propiciar ese inicio de cambio. Si yo quiero cambiar, debo saber hacia dónde quiero ir. Debo saber cuáles son esas actitudes. Y qué mejor que encontrarnos con Dios para saber Él qué quiere de nosotros. Para saber cuál es su designio en nuestras vidas, para conocer su voluntad. La oración es la oportunidad que tenemos, no solamente de encontrarnos con Dios. Es también la oportunidad que tenemos para empezar a crear un camino en el que empecemos a ir a la santidad. La santidad debe ser el fin último de nuestra conversión. Y algo que nos han enseñado todos los santos a lo largo de la historia es que son personas de una profunda oración. De una oración que se puede expresar de muchas maneras. Yo puedo orarle a Dios hablándole como le hablo a un amigo, contándole lo que me pasó en mi día a día. Hey Dios, mira, es que hoy tuve este problema. O Dios, mira que hoy me ascendieron. Mira que hoy me pasó esto súper chévere. O mira que estoy triste por este motivo. Estoy angustiado. No sé qué pasa en mi casa, no sé qué pasa en mi trabajo. Esa es una forma de orar. Y podemos orar a Dios hablándole a un amigo. Como cuando nos conectamos, ¿sí? Conectémonos a ese Wi-Fi de Dios. Conectémonos a ese WhatsApp con Dios. Y hablemos con Él. Otro modo de orar es por medio de esos actos de piedad que han sido tan extendidos y que son maravillosamente hermosos. Yo puedo orar por medio del Santo Rosario. Puedo orar con la liturgia de las horas. Puedo orar haciendo un Vía Crucis, diciendo un Padre Nuestro. Hermanos, no hay excusa para no orar, porque orar es muy sencillo. Y la Iglesia nos presenta muchas herramientas con las cuales podemos orar. Está en la decisión tuya y mía de que iniciemos, de que estemos deseosos de encontrarnos con Dios en la oración y, encontrándonos con Dios, dar paso a iniciar una vida nueva. Encontrándonos con Dios, darnos la oportunidad de transformar nuestro corazón, porque el encuentro con Él nunca puede dejarnos igual. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, no podemos salir igual a como llegamos. O salimos mejor o salimos peor. Pero que hemos cambiado porque el encuentro con Dios es renovador. Renovador profundamente. Transforma el interior del ser humano. Y entonces, la primera herramienta, el primer paso en el itinerario que nos ofrece la Iglesia para vivir la Cuaresma va a ser la oración. Hermanos, desafiémonos a orar. Encontrémonos con Dios en cualquier espacio de nuestra vida. Cuando nos levantamos, cuando nos acostemos, cuando estamos en dificultad, cuando estamos alegres. Todo momento es propicio para el encuentro con Dios. El segundo punto del itinerario que nos va a proponer la Iglesia va a ser el encuentro conmigo mismo. Y el ayuno va a ser la herramienta para encontrarnos con nosotros mismos. Encontrarnos con nosotros mismos es muy difícil. Nos cuesta mucho como seres humanos porque nos da miedo. Nos da miedo descubrir quiénes somos en realidad. Nos da miedo descubrir qué hay guardado en lo profundo de nuestros corazones. Nos da miedo reconocer nuestras debilidades, nuestros errores. Nos da miedo reconocer que hemos caído,
que hemos fallado. Sí, es muy fácil decir yo soy bueno en esto, yo soy inteligente, yo soy bello, yo soy responsable, yo soy disciplinado. Pero ¿cuánto nos cuesta decir yo soy perezoso, yo soy mentiroso, yo soy envidioso? Nos cuesta. Y encontrarnos con nosotros mismos es la oportunidad para renovarnos en el interior. Encontrarnos con nosotros mismos es la oportunidad de hacer un examen de conciencia, una autoevaluación tan profunda que nos permite identificar nuestros aspectos positivos y nuestros aspectos positivos para fortalecer los primeros y transformar los segundos. Si queremos iniciar un camino de conversión, debemos saber en qué hemos fallado para saber en qué debemos cambiar. El camino de conversión no sucede única y exclusivamente por obra y gracia del Espíritu Santo. No va a bajar una luz del cielo y nos va a hacer de una vez santos. Los santos nos enseñan que ellos con sufrimiento, con sacrificio, con trabajo duro, fue que lograron la santidad. Porque lograron transformar su vida reconociéndose tal cual son. Y esto es muy importante, hermanos. Reconozcámonos, sepamos quiénes somos. Sepamos cuáles son los dones y los talentos que nos ha dado Dios y cuáles son las debilidades que tenemos en nuestra vida. Sepamos qué tenemos para trabajar, qué tenemos para caminar, qué nos hace falta. Y así vamos a poder emprender el camino. Yo no puedo emprender un camino si no sé para dónde voy y si no sé si tengo los elementos necesarios para transitar por esa vía. Si uno va a emprender un viaje con su familia de vacaciones, uno revisa el carro, que estén bien los frenos, que tenga gasolina, que todas las partes estén correctamente puestas para que se pueda llegar al destino. Asimismo es con la vida. Nosotros tenemos que revisar que cada uno de los elementos que la conforman estén correctamente dispuestos para llegar a la meta, que es la santidad. Y además tenemos que estar con los ojos muy atentos a que tengamos la gasolina, que es la primera herramienta, la oración. Esa es la gasolina que nos va a impulsar a caminar hacia ese proceso de conversión que se nos invita durante la Cuaresma. Mis queridos hermanos, el segundo paso, el ayuno. Entrémonos un poquito a la palabra ayuno. Pensamos que ayunar es dejar de comer. Entonces uno dice, estoy en ayunas porque no he desayunado, porque no he almorzado, porque no he comido. Pues les cuento, mis queridos hermanos, que el ayuno no se limita a eso. Ayunar es dejar de hacer algo que a mí me guste para hacer algo mejor. Entonces cuando yo ayuno de comida no basta con dejar de comer, sino que aquello que me he ahorrado con eso que no he comido, lo puedo compartir con el otro. Que entonces yo puedo ayunar dejando de ver esa telenovela que me fascina y dedicar esa horita para visitar un anciano, para visitar un enfermo, para visitar un preso. Que entonces yo puedo ayunar diciendo, no voy a usar mi celular durante este periodo. De 2 a 3, de 5 a 6 de la tarde, no sé. No voy a usar mi celular y voy a compartir ese tiempo con mi familia. Voy a dejar de hacer esto que me gusta tanto y voy a dedicar ese tiempo para hacer el rosario, para ir a misa. Eso es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno implica que a mí me cueste dejar aquello que tanto me gusta para hacer algo que puede ser mejor en beneficio de otro. Ayunar es un reto muy grande. ¿Estás dispuesto a ayunar? ¿Estás dispuesto a ayunar de tus rencores? ¿Estás dispuesto a ayunar de tus odios, de tus mentiras, de tu pereza? ¿Estás dispuesto a ayunar de tu irresponsabilidad? ¿Estás dispuesto a ayunar de tus malas actitudes para transformarlas en actitudes positivas que te conecten realmente con Dios y con el otro? ¿Estás dispuesto a encontrarte contigo mismo para saber qué es lo que te falta y poder entonces ayunar de aquello que te está haciendo mal para poder completar eso que te está faltando? Mis queridos hermanos, considero que el ayuno es el más difícil de los pasos en el itinerario que nos pide la Iglesia para la Cuaresma, pero también es uno de los más bellos, porque es que el ayuno va a permitir que por medio de la penitencia nosotros nos transformemos. El ayuno es la posibilidad que tenemos nosotros de transformar nuestras malas actitudes para renovarnos en actitudes de santidad. Estemos pendientes que siempre el norte va a ser la santidad, porque la conversión debe llevarnos a la santidad,
porque la conversión debe transformar nuestra vida en ese proceso de hacernos santos como el Padre del cielo es santo. La santidad es nuestro norte, es el punto de llegada, la meta a la cual queremos arribar. Y estas herramientas que nos brinda la Iglesia nos ayudan a caminar con mayor agilidad hacia esa meta de la santidad. Primero entonces, como hemos compartido, la oración. En segundo lugar, el ayuno. Y estos dos van a ir muy de la mano y son los que nos van a impulsar al tercer paso que compartiremos más adelante. El ayuno y la oración van a ser el impulso para yo poder ser generoso, para yo poder encontrarme con mi hermano, con el otro. Si yo no tengo un encuentro personal conmigo mismo, en el que me reconozca tal cual soy, si yo no tengo un encuentro personal con Dios, en el que pueda descubrir cuál es su plan en mi vida, difícilmente me voy a poder encontrar con mi hermano. Difícilmente me voy a poder encontrar con mi hermana. Difícilmente voy a poder compartir mi vida. Es por eso necesario que primero tengamos en el secreto de nuestro corazón ese encuentro con Dios. Y que también tengamos ese ayuno, como lo dice el Evangelio. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que desfiguran su cara para que todos vean que están ayunando. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate, báñate, lávate, para que tu ayuno lo vea tu Padre del cielo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Recordemos, lo que hace mi mano derecha, que no lo sepa mi mano izquierda. Si yo estoy ayunando, no tengo que publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes sociales y decir, es que yo soy muy bueno porque estoy ayunando. Entonces me escribo, voy a renunciar a Facebook durante la Cuaresma, por favor no me escriban. No, mis queridos hermanos, no alardeemos de aquello que estamos haciendo para agradar a Dios. Simplemente hagámoslo, que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Simplemente caminemos, que durante el camino nos encontraremos con personas que viven esta misma experiencia que nosotros y que serán compañeros de camino hacia la santidad. Es un reto pues ayunar, es un reto pues orar. Y está en nuestras manos asumirlo o no, para poder desembocar después en el tercer paso que nos pide la Iglesia durante la Cuaresma, que es la limosna, para poder después encontrarnos con el hermano. Desafiémonos, retémonos a ayunar y a orar, para que empecemos en ese proceso de Cuaresma a caminar hacia la santidad. Después de este corte, nos vemos, mis queridos hermanos, para seguir compartiendo, para seguir experimentando, para seguir viviendo cómo este inicio de Cuaresma va a conducirnos a la santidad en un camino de encuentro con Dios, con nosotros, con el otro, por medio de la oración, el ayuno. Queridos amigos cristovidentes, entonces el tercer paso que la Iglesia nos va a proponer para vivir esta Cuaresma, este proceso de conversión, es la limosna. Ya hemos visto cómo el ayuno y cómo la oración van ayudándonos a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Pero esa transformación, esa conversión, debe llevarnos a actos concretos. No se puede quedar simplemente en experiencias muy bonitas, en lágrimas derramadas, en sonrisas, en haber pelado muchas rodillas rezando. No. El Señor nos invita a que tenemos que vivir aquí y en el ahora del mundo de hoy, en el presente, con actos concretos. Estamos aquí en este mundo también para transformar vidas. Y transformar vidas implica que nos vinculemos realmente a la realidad que nos está tocando vivir en nuestro mundo y hacer algo por ella, para transformar el mundo y dejarlo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado. Y la limosna es la oportunidad perfecta para eso. Remitámonos primero al Evangelio. Cuando deis limosna, no seáis como los hipócritas, que empiezan a alardear que han ayudado. Que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Y traigámoslo ahorita a nuestra realidad. Cuando deis limosna, no empieces a publicar en Facebook aquello que has hecho. Y entonces te tomas la selfie con la persona a la que le ayudaste y empiezas a alardear ante todo el mundo que es que yo soy muy bueno porque doy limosna. ¿No? Que tus amigos de Facebook no sepan lo que haces con el hermano que te encuentras en la calle. La limosna es una oportunidad entonces, mis queridos hermanos, para concretizar los encuentros que ya hemos tenido con Dios y con nosotros, para hacerlos vida en nuestras vidas, para que esa transformación empiece a tener realmente una repercusión real, para que esa conversión que hemos estado viviendo en nuestra cotidianidad se empiece a hacer realidad, se empiece a hacer vida,
Nosotros debemos ser testigos de esa vida. Y la limosna no la podemos reducir entonces, mis queridos hermanos, a dar una monedita, un billetico a aquel que nos está pidiendo. No. Para vivir la limosna correctamente debemos recordar las obras de misericordia. Entonces, una breve catequesis. Son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Y viviendo las obras de misericordia, nosotros podemos vivir la limosna. Recordemos entonces, las corporales son, por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero. Y, por ejemplo, algunas de las espirituales son consolar al que está triste, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, orar por vivos y difuntos. Esta experiencia de las obras de misericordia es nuestra guía para vivir la limosna. La limosna es entonces un acto concreto por medio del cual yo ayudo a otro para que su vida también se renueve como la mía se ha renovado después de haberme encontrado con Dios y después de haberme encontrado conmigo mismo. La limosna implica pues que yo dé parte de mí al otro, no solamente que yo dé algo, que yo dé lo que me está sobrando, no. Tengo que darme al otro, tengo que dar mi tiempo, tengo que dar mi cariño, mi afecto, tengo que dar un abrazo. La limosna pues no la reduzcamos, sino que expandámosla, profundicémosla, trascendámosla hacia aquella realidad que me permite encontrarme con el otro en el que también está Dios. Encontrarme con el otro es compartir mi tiempo con Él. Encontrarme con el otro es darle un abrazo, es sentir la presencia viva y real del otro. El encuentro con el otro es tan importante en este proceso de conversión que va a ser esa conclusión de todo aquello que he vivido en la oración y el ayuno. Porque nosotros somos una comunidad, la comunidad de la iglesia. Y como comunidad que somos, nosotros debemos caminar juntos. Nosotros debemos encontrarnos en la celebración de la Eucaristía, en los momentos de integración, pero sobre todo debemos encontrarnos en el servicio. Y esa es la limosna. Es un servicio desinteresado por el otro, que necesita de mí. Es un servicio desinteresado que me permite a mí aportar lo que yo tengo y el otro no tiene, pero que a su vez me permite recibir aquello que yo no tengo y que el otro tiene. Y pilas, mis queridos hermanos, que es que esta transformación debe llevar a renovarnos en nuestra sociedad. Nosotros nos encontramos en una sociedad que está cargada de situaciones que atentan contra un verdadero proceso de conversión. Estamos en una sociedad que nos invita a no convertirnos, sino a seguir viviendo tranquilamente como si nada estuviera pasando. Y recordemos, como San Agustín lo decía, que el pecado más grande es creer que no hay mal en el mundo. Mis queridos hermanos, este proceso de conversión debe tener repercusiones en nuestro contexto social, en nuestra realidad cotidiana. Debe tener repercusiones en nuestra relación con el medio ambiente, en nuestra relación con la cultura, en nuestra relación con la sociedad, con la política. Nosotros tenemos que estar muy atentos, con los ojos supremamente abiertos, para identificar las realidades de nuestro entorno, para identificar las realidades de corrupción, de injusticia, de inequidad, esas realidades que afectan tan profundamente al ser humano y de las cuales nosotros también somos responsables, porque muchas veces somos indiferentes ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque muchas veces somos indiferentes ante las situaciones difíciles que se presentan con aquel que está a mi lado y prefiero seguir caminando ignorando esa situación de dolor, ignorando esa situación de dificultad. Pilas, mis queridos hermanos, tenemos que estar supremamente atentos porque la Cuaresma como camino nos invita a encontrarnos. Y en ese encuentro que vamos teniendo al caminar vamos descubriendo situaciones, vamos descubriendo momentos, vamos descubriendo personas, vamos descubriendo realidades. Y esos descubrimientos nos deben llevar a nosotros a querer entregarnos totalmente, a querer entregarnos profundamente, radicalmente, por la construcción de un mundo mejor, con el cuidado de la naturaleza, de la cual también somos muy indiferentes, porque no nos importa si cortan un árbol más, si cortan un árbol menos, eso no nos importa. Tenemos que ser también radicales en ese encuentro con los hermanos. Tenemos que ser radicales en el encuentro
con la iglesia. Mis queridos hermanos, hay un reto muy grande por delante para todos nosotros. ¿Estás dispuesto a vivir el camino de conversión de la Cuaresma transformando tu vida para transformar la vida de otros? ¿O prefieres quedarte sentado en la comodidad de tu sofá viendo cómo todo pasa y tú no te involucras? El Papa nos invita desde la Jornada Mundial de la Juventud en Río en el 2013 a que no seamos espectadores, a que nos metamos a la cancha a jugar. ¿Qué estás haciendo tú para no ser espectador, sino un protagonista más dentro de esta historia de salvación que se nos permite vivir de manera especial en la Cuaresma con los procesos de conversión? ¿Qué estás haciendo tú para no quedarte viendo la realidad social por medio de una pantalla del televisor o de tu celular o de tu tablet, sino que te puedas vincular realmente a una realidad que está pidiendo a gritos personas que deseen vincularse para transformarla? ¿Qué estás haciendo para no quedar mirándote en el espejo en una vanidad suprema que no te permite reconocer lo que realmente eres para transformarlo? ¿Qué te está impidiendo encontrarte con Dios? ¿Cuáles son tus distracciones? ¿A qué huyes? ¿A qué escapas? ¿Qué te hace perder la concentración? ¿Qué te hace desviar tu mirada para no reconocer las dificultades y las situaciones sociales que hay en tu entorno? Mis queridos hermanos, el desafío de la Cuaresma no es simplemente dejar de comer carne los viernes y disfrutar de un suculento pescado. No, mis queridos hermanos. El proceso de la Cuaresma tampoco es solamente ir a ponernos la ceniza el miércoles de ceniza. No. El reto de la Cuaresma es caminar como el pueblo de Israel 40 años por un desierto. Es vivir como Jesús tentaciones durante 40 días en un desierto. Es vivir como Noé, una incertidumbre de no saber si ya había terminado el diluvio y si había nuevamente tierra fértil. El desafío cuaresmal implica que nosotros nos vinculemos realmente al mundo, a la sociedad, a la vida cotidiana, a la realidad, para transformarla a medida que nosotros mismos nos transformamos. Es la oportunidad que nos ofrece la Iglesia para que en ese encuentro con Dios, con nosotros mismos y con el otro, empecemos a edificar el reino de Dios desde pequeñas acciones, desde pequeños detalles, desde encuentros simples y sencillos con aquellos que hay a nuestro alrededor, desde encuentros simples y sencillos con Dios, desde encuentros simples y sencillos con la naturaleza, con ese encuentro profundo que nos permite a nosotros realmente decir: estamos viviendo un proceso renovador, un proceso transformador, un proceso de conversión que me impulsa, que me eleva hacia la santidad. Recordemos que la santidad es esa meta. Y todo esto que hemos compartido durante esta reflexión es con el fin de que en algún momento lleguemos a la santidad. No pensemos que la santidad es algo lejano por allá para algunas personas que fueron supremamente perfectas. No es así. La santidad es una invitación para ti y para mí. Todos por nuestro bautismo estamos llamados a ser santos, pero para ser santos debemos arriesgarnos a vivir una vida diferente. Tenemos que arriesgarnos a mirar el mundo con los ojos de Dios para poder actuar con obras concretas sobre él. Tenemos que cambiar muchas actitudes que llenan nuestro corazón y que de pronto nos impiden vivir una conversión real. Estamos invitados pues, mis queridos hermanos, estamos invitados pues, mis queridas hermanas, a que la Cuaresma sea una oportunidad, a que la Cuaresma sea una vivencia, sea una oportunidad de caminar, pero de caminar hacia la santidad. Que todos esos signos que vamos teniendo a lo largo de ese camino cuaresmal nos vayan ayudando, que esa pedagogía de la Iglesia vaya siendo una oportunidad para convertirnos día a día, que esa pedagogía de la Iglesia sea la oportunidad para que esta Cuaresma que vamos a vivir durante este año como preparación a la Semana Santa transforme nuestras vidas, renueve nuestros corazones y nos impulse realmente a tener esos tres encuentros con Dios, con nosotros y con los hermanos, y empezar así a dejar un mundo mejor del que hemos encontrado al llegar. Mis queridos hermanos, qué alegría haber compartido este momento de reflexión, qué alegría habernos encontrado en torno al misterio enorme de la Cuaresma. Qué alegría habernos encontrado como hermanos en la fe para
formarnos, para fortalecer nuestra experiencia de vida, para acrecentar aquello que hay en nuestros corazones, aclarar dudas, vivir caminos, compartir experiencias. Que esta sea pues la oportunidad para que, habiéndonos formado, vivamos una cuaresma diferente, para que, habiéndonos formado, reconozcamos en la pedagogía de la Iglesia durante el tiempo cuaresmal una oportunidad no solamente para celebrar los misterios de la Semana Santa, sino para que nuestra vida a partir de hoy tenga un rumbo diferente, vea la vida con otros ojos y nos comprometamos y nos desafiemos a dejar un mundo mejor. Que el Señor nos bendiga, pidámosle al Espíritu Santo que ilumine y llene nuestros corazones para que podamos realmente vivir una cuaresma como un tiempo de preparación y de conversión. Que María Santísima nos cubra con su santo manto, nos proteja, nos acompañe, nos cuide como esa madre amorosa que es y nos lleve de su mano hacia su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de ceniza.